Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los raros creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York y quieran ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la reflexión divina o la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las fórmulas que estas fórmulas expresan, y que la fe nos permite tocar en nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos la misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. Estamos en el Apocalipsis capítulo 21 y decíamos que el número 12 de las puertas, de sus ángeles protectores, de sus fundamentos y apóstoles y las 12 tribus de sus inhabitantes simboliza la perfección. Esta disposición de las puertas significa la universalidad de la iglesia, que en este caso es la iglesia católica, a la que han de concurrir todas las gentes para alcanzar la salvación. De ahí, el tamaño de la ciudad es 144, es decir, el cuadrado de 12. Las piedras preciosas de su construcción somos nosotros mismos, como justos y santos que, igual o cual piedras vivas, hemos entrado en la construcción del edificio espiritual, según lo anuncia 1 de Pedro, capítulo 2, para formar así la iglesia,
como morada de Dios. Esta ciudad celestial de Dios, hermano que me escuchas, estará abierta para todos, para todos los que hayan hecho el bien en este mundo, sean judíos, sean cristianos o sean paganos. Pues Dios no hace acepción de personas, sino de cualquier nación quien le tema y practique la justicia, que le es grato, como lo anuncia Hechos capítulo 10. Por otro lado, hermano que me escuchas, cualquiera que temerariamente haya pisoteado los mandatos de Dios en cuanto que Él los haya conocido, sea judío o cristiano o pagano, no podrá entrar en ello, sino quedará condenado al lago de fuego y azufre. La tercera imagen para la iglesia triunfante es la novia. Ya había explicado el autor que el atavío deslumbrante de la novia son las obras buenas de nosotros. Aquí se cumple lo que ya dijo el profeta Isaías en su capítulo 61, cuando dice: con gozo me alegro en el Señor, mi alma exulta en mi Dios, porque como ama de ropa me ha revestido de salvación, como en un manto me ha envuelto en la justicia, como el esposo se pone una diadema y la novia se adorna de sus alhajas. Por fin, hermano que me escuchas, sale la imagen del paraíso, como en otras ocasiones hemos visto. El paraíso de que habla el libro del Génesis. Ese paraíso no existió en el pasado, sino que fue la promesa para el futuro. En lugar de alejarnos, cada día que vivamos un paso más de él. Así es que cada día nos acercamos un paso más a esta felicidad esperada. La sucesión la garantizó y la institución la práctica de los propios apóstoles, que sabían que no podían estar en todas partes y no vivirían para siempre. Por eso nombrarán obispos y sacerdotes en los lugares donde fundaban iglesias. El acto que aseguraba la sucesión era sacramental. Se trataba de un signo exterior y físico, confiado a la iglesia por medio de la gracia. O sea, que es un don de Dios. El apóstol San Pablo escribe a Timoteo, le dice: no descuides la gracia que hay en ti, que te fue confiada mediante la profecía, junto con la imposición de manos del presbiterio. Y lo dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Hermanos, aquí el apóstol San Pablo le está dando unos consejos a su discípulo Timoteo. Dice: no dejes que te critiquen por ser joven. Habitualmente, tanto en las comunidades cristianas como en las judías, los responsables de las enseñanzas eran hombres de una cierta edad. Por eso se le llamaban
ancianos. En griego se dice presbíteros. Timoteo, que visita las iglesias de parte del apóstol San Pablo, ejerce su autoridad sobre los ancianos, aunque sea mucho más joven que ellos. Su conocimiento de la Biblia, como también el ejemplo de su fe sincera, serán su fuerza. Dice, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Hermanos, esto se llevaba a cabo en las reuniones litúrgicas de los primeros cristianos. Esta es una advertencia que no ha pasado de moda. Seguir leyendo y estudiando es lo que más cuesta. Es la mayor parte de las profesiones liberales. Muy pocos tienen el valor de seguir el estudio después de que han pasado los exámenes. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Los pastores, los clérigos o laicos están siempre tentados a pensar que tal actividad es pastoralmente útil, que tal distracción es relajarse, aun cuando no se hayan preocupado de las horas de estudio y de meditación de la palabra de Dios. Lo que más hace falta, pastoralmente hablando, son personas cuya fe se expresa de manera fuerte y creativa, gracias a los carismas y al conocimiento espiritual. Y esto solo pueden hacer en un contacto habitual o de un contacto habitual con la palabra de Dios. Dice, no descuides la gracia que hay en ti, que te fue conferida mediante la profecía, junto con la imposición de las manos del presbítero. Hermanos, el griego utiliza la palabra carisma. Si alguien era nombrado para un ministerio o para un puesto oficial en la iglesia, esta consagración era considerada como un don espiritual. La imposición de las manos, hermano que me escuchas, es un rito de transmisión de una gracia o de un poder, como se lo transmitieron al apóstol San Pablo en Hechos capítulo 13, cuando el Espíritu Santo dijo, sepáreme ya a Bernabé y a Saulo para la obra al que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Y esta imposición de las manos tiene su valor, que cada vez más determinado por el contexto, como bendición según Mateo capítulo 19, como sanación según capítulo 19 también, como don de la plenitud del Espíritu Santo según Hechos capítulo 8, por consagración para una función pública especial según 1 Timoteo capítulo 1. También la ordenación sacerdotal se confería mediante la oración litúrgica o profecía y la imposición de las manos. Hermanos, el rito de la imposición de las manos comunicaba el don del misterio apostólico.
La Iglesia Católica ha conservado intactos estos elementos esenciales del sacramento del orden sacerdotal, por supuesto. La imposición de las manos y las palabras consecratorias del obispo. El lenguaje es bien gráfico. Por el sacramento del orden se confiere un don divino que permanece para siempre en el sacerdote como un rescoldo que conviene atizar de vez en cuando para que produzca toda la luz y el calor que potencialmente encierra. O sea, hermano que me escuchas, que por la imposición de las manos, que la Iglesia Católica llama la sucesión apostólica, se ordenaban presbíteros, se ordenaban diáconos, se ordenaban obispos y se ordenaban profetas. Pero mientras los demás dones y carismas, como el de sanar a los enfermos, como el don del discernimiento, venían directamente del Espíritu Santo, estos ministerios se recibían por la imposición de las manos. Un apóstol o un profeta imponía las manos sobre el candidato para transmitirle la autoridad que él había recibido. De la misma manera, hermanos, es así como cualquier responsable recibe en la Iglesia de Cristo su autoridad a través de una serie de intermediarios que, por último, terminan en los apóstoles. Algunas diócesis conservan la lista completa de sus obispos desde los apóstoles. En esa ocasión, los profetas animaban y aconsejaban al candidato, como lo hicieron con Timoteo en 1 Timoteo, capítulo 1. Timoteo había sido, pues, consagrado por medio de palabras proféticas. El mismo apóstol San Pablo le había impuesto las manos en 2 Timoteo, capítulo 1. Y también habían tomado parte otros profetas y presbíteros. Y en su siguiente carta añade el apóstol San Pablo, por esta razón, te recuerdo que tienes que reavivar el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Y se lo dice en 2 Timoteo, capítulo 1. Hermanos, la sucesión apostólica siempre ha sido una parte importante de la religión bíblica. El Antiguo Testamento está lleno de genealogías reales, o sea, de los reyes, sacerdotales, o sea, de los levitas, patriarcales, o sea, Abraham, Moisés y todas las 10 tribus de Israel, y también las proféticas. La profecía no concluye con la subida de Elías a los cielos, porque pasa al profeta Eliseo. Este patrón se prolonga en el Nuevo Testamento, que se inicia con una genealogía. Cualquier identidad familiar debe residir en los orígenes familiares. En la Nueva Alianza, la casa de Dios se remonta al Señor Jesús y, concretamente, a su institución de la Iglesia Católica, que edificó sobre la autoridad de los apóstoles. Pero una iglesia apostólica no es estática, sino que es enviada. Esa es la raíz
del significado de la palabra apóstol: el que es enviado, el que es el emisario, el que es embajador. Así quiso Dios que la iglesia se estableciera en todo el mundo. La confió a simples mortales que apenas se habían demostrado dignos de confianza, y les confirió un poder sacramental para que actuaran no solo en su nombre, sino en su persona. Quien a vosotros no os recibe, a mí me recibe, y a quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, nos dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 40. Hermanos, en este pasaje bíblico, que se le puede llamar el discurso apostólico, en donde el Señor Jesús escoge 12 apóstoles para una misión. Les da instrucciones para la misión apostólica. Primero los envía. Les predice que sufrirán persecuciones, pero tendrán que hablar francamente y sin temor, incluso cuando el Señor Jesús sea señal de contradicción. O tendrán que renunciar a todo, y tendrán que renunciar a todo para seguir a Jesús. El Señor Jesús elige a los 12 apóstoles. Apóstol significa enviado, que son el germen de su iglesia. El apóstol San Mateo subraya explícitamente que los apóstoles continúan la obra de Cristo, que les da su misma potestad de curar las enfermedades y dolencias. Son enviados primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después de su resurrección, el Señor Jesús los enviará a todas las naciones en Mateo capítulo 28 y Marcos capítulo 16 para cumplir su misión. Y para cumplir esta misión cuentan con la ayuda de la gracia, pero también se precisa su correspondencia personal. Imitar al Señor Jesús en su celo por las almas, su generosidad y su desprendimiento de los bienes materiales. La razón por qué son precisamente 12 es simbólica. Así el Señor Jesús los quiere poner en paralelo con los 12 patriarcas de Israel. Pues así como las 12 tribus del antiguo Israel remontaban a los 12 hijos de Jacob, así el mismo Israel o el nuevo Israel, es decir, la iglesia, estará fundada sobre los 12 apóstoles, según lo anuncia el apóstol San Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 2. De paso, el evangelista y apóstol San Mateo indica así un importante aspecto de su eclesiología. La iglesia es el nuevo Israel, heredera de las promesas y profecías del antiguo Israel, que, en su rechazo de la fe en el Señor Jesús, ha quedado desheredado, según lo anuncia Gálatas capítulo 3. Hermanos, el Señor Jesús ya está proyectando su iglesia y quiere darle una cabeza. Este será el grupo de los apóstoles que serán algún día sus testigos
y para este fin les enseña una forma de vivir y de convivir que servirá de modelo a la iglesia. Estos apóstoles, hermano que me escuchas, a su vez llamarán a otros. En la iglesia de todos son llamados. La realizan o a realizar un trabajo apostólico. Pero nadie puede ser apóstol, es decir, un testigo oficial de Cristo, si no es llamado. Jesús llama a obreros que continuarán haciendo y diciendo lo que Él, antes que ellos, ha hecho y ha dicho. Nace la iglesia, que tiene en los 12 apóstoles la raíz que los une en la tierra prometida. A Cristo. Ella es apostólica no solo porque fue fundada por los apóstoles, sino porque está constituida por apóstoles, por hijos enviados a los creyentes. Estos apóstoles, hermano que me escuchas, no son ni sabios ni perfectos, no pertenecen a la categoría de los escribas, ni a la de los fariseos, no son doctores que conocen la ley mosaica, ni piadosos que la observan. Son pescadores y a la vez son pecadores, hombres comunes como tú y yo, o sea, como nosotros, los creyentes de estos tiempos, que no han estudiado teología ni derecho canónico. Los que los une es la llamada del Hijo de Dios, para que sean hijos con Él y hermanos entre sí. Son un equipo exquisitamente divino. Ningún entrenador humano habría soñado con juntarlos. ¿Cómo es posible combinar a los primeros 4 con Mateo, al cual tenían que pagarle los impuestos? Y para el colmo, por cuenta del opresor tan aborrecido, el César de Roma. ¿Y cómo combinar a este con Simón el cananeo y el Iscariote? Son personas comunes, algunas poco recomendables y en general incompatibles entre sí. Es la gente más diversa, que siempre seguirá siendo así, y sin embargo ha sido llamada a la fraternidad en el Hijo de Dios. Hermanos, Dios no selecciona según criterios de bondad, según criterios de cultura o eficiencia. Es sencillamente el Padre Celestial de todos. La iglesia es necesariamente católica, abierta a los buenos y a los malos, con ideas y culturas o inculturas diversas, aunque siempre siente la tentación de lo contrario. Hermanos, el Señor Jesús no podía llamar a los hombres más diferentes entre sí, y cada uno es respetado por lo que es, llamado a acoger y respetar al otro en su diversidad. Son enviados a pescar hombres, según lo anuncia Mateo capítulo 4. Los pescadores, hermano que me escuchas, pescados por el Hijo de Dios a la fertilidad y a la fraternidad, son llamados a ser uno otro,
tanto con los propios hermanos. No llevan una ideología porque proclaman un mensaje de alegría. El Señor Jesús viene a salvar. Lo que dicen no lo demuestran con argumentos, sino que lo muestran con su vida. Hermanos, la misión del creyente está asociada al destino del cordero, presa de la ferocidad del lobo, la agresividad del mal. Se descarga sobre el Señor Jesús, que carga con el pecado del mundo, según lo anuncia Juan capítulo 1. Dice: prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Dos virtudes aparentemente contrarias son estas, pero ambas son necesarias. La inteligencia no solo es astucia para engañar, como hizo la serpiente en Génesis capítulo 3, sino que es también la prudencia para descubrir el engaño, para sustraerse de ella. La sencillez no es la imprudencia de quien se expone al peligro, sino la confianza del niño que confía en la madre. En otras palabras, hermano que me escuchas, listos pero inofensivos, listos, apercibidos y siempre alerta para servirnos de cualquier oportunidad que se ofrezca para predicar la palabra de Dios. Pero también inofensivos, sin perjudicar o herir a nadie, sin usar trucos sucios o propaganda ofensiva, sensacionalista o malsana, como hoy día se ve tan frecuente entre sedicientes ministros del Evangelio. Hermanos, al igual que el Señor Jesús, los creyentes serán entregados a los tribunales y azotados, según lo anuncia el apóstol San Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11. No porque sean malhechores, sino por ser justos, a causa del justo. Las persecuciones, los procesos, los castigos y la muerte no son la derrota, sino el martirio, testimonio del Señor de la vida. El proceso a los creyentes, como el del Señor Jesús, ¿es una realidad o es en realidad el proceso y el juicio de salvación para el mundo entero? Ahora, hermano que me escuchas, es justo evitar los peligros de la vida, porque eso no se pero que eso no se convierta en la preocupación que aparta de toda ocupación. El instinto de autoconservación en sí es sano, sirve para evitar el mal, pero es un principio insuficiente para vivir si al mismo tiempo no existe la confianza en el bien. Sin confianza, el hombre queda bloqueado y desesperado. Sin miedo, es temerario. Solo los inconscientes, además de los dictadores y de los locos, no tienen miedo. Confianza, no tienen miedo, confianza y miedo
son dos principios antagonistas, pero ambos son necesarios. El segundo sobreabunda, en cambio el primero escasea. Que el miedo de la muerte no ha de convertirse en una filosofía de vida, que nuestra filosofía sea el amor a la sabiduría del Padre Celestial. Hermanos, el Señor Jesús puede no ser amado, pero no puede ser amado menos que otro. No sería el Señor a quien hay que amar con todo el corazón, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 6. El Señor Jesús exige un amor total a sí mismo. De ahí que la fidelidad a Él ha de valer más que la lealtad a los padres o a los hijos. El amor al Señor Jesús ha de ir por encima de los lazos familiares. Estos y otros legítimos bienes humanos hay que sacrificarlos gustosamente con tal de encontrar el gran tesoro que es el Señor Jesús, según lo anuncia Mateo capítulo 13. Hasta la misma vida no hay que escatimarla por Él, así como Él no la ha escatimado por nosotros. El Señor Jesús quiere que le amemos tanto que estemos dispuestos por Él a ir por la misma calle de amarguras. La cruz a los hombros, a donde Él ha llevado la cruz por nosotros, porque esta es la paradoja del Evangelio. En la muerte está la vida, en la pérdida de sí está el encuentro con el Señor Jesús, en la renuncia de todo lo suyo está la unión con el Dios del amor. Hermanos, Dios es amor. Si fuera amado, no en sí mismo, no sería Dios, sino sería amor. El amado llega a ser la vida de quien lo ama. Los amantes se comunican recíprocamente lo que tienen y lo que son. Como dice la Escritura, yo soy para él y él para mí, como lo anuncia el Cantar de los Cantares, capítulo 2. Soy de verdad digno de él, hecho una sola carne con él, en el único amor. Dice, a quien vosotros recibe, a mí me recibe. Hermanos, el enviado es igual al Hijo de Dios, que es el primero en acoger como es acogido por el Padre Celestial. Lo dio todo y se hace el necesitado de acogida para que todo el que lo acoja se vuelva hermano suyo, igual al Padre que acoge a todos. Hermanos, quien acoge más que dar, recibe la misma dignidad de quien es acogido. Por eso el Señor Jesús se hizo el más pequeño de todos, para que, acogiéndolo, lleguemos a ser como Él, el profeta, el justo, el Hijo de Dios. Así se comprende la promesa final de este sermón. Los que acogen el mensaje de los apóstoles y los ayudan en su apostolado recibirán una gran recompensa, que no puede ser otra que el propio Señor Jesús y su Padre Celestial, porque es el Señor en su generosidad no saber dar otra cosa que no sea Él mismo. Por eso, hermano que me escuchas, la expresión
Quien a vosotros os recibe, me recibe a mí, y aquel que me envió tiene dos sentidos. Por un lado, pone la autoridad de los apóstoles y sus demás embajadores a la par con la autoridad del mismo Cristo, y esta con la del Padre Celestial. Por otro lado, promete a los que reciban su mensaje con fe la posesión de Dios mismo como recompensa. Les dijo: así pues, el amor omnipotente de Dios actúa de modo infalible a través de pecadores falibles en la transmisión de su mensaje de amor. Cuando el Señor Jesús envía a los apóstoles, lo hace con el mismo poder con el que había sido enviado él, y prevé una sucesión de futuros envíos, de modo que la iglesia puede estar unida en la fe apostólica. Te ruego solo por estos, no ruego solo por estos, sino por los que van a creer en mí por tu palabra o por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Pero vayamos a Juan capítulo 17, versículo 20. Hermanos, la historia de la iglesia parece desmentir la oración del Señor Jesús y su voluntad de edificar su iglesia sobre la comunidad de los 12 apóstoles, haciendo de el apóstol San Pedro el testigo de la fe verdadera y la cabeza visible del grupo apostólico y de toda la iglesia. Desde los primeros años no faltaron quienes rechazaban la fe, tal como la enseñaban los apóstoles. De ahí nacieron diversos grupos o sectas. Más tarde, por razones históricas, los países del mundo romano se dividieron en dos grandes bloques: uno de Oriente, en el que seguía la cultura griega; otro de Occidente, que es la Europa occidental, en que, después de las invasiones de los pueblos bárbaros, surgió la cultura medieval. Entonces fue cuando las iglesias orientales, o sea, ortodoxas, se apartaron de la iglesia romana. Pero eso no fue el deseo del Señor Jesús. Aquí los horizontes de la oración del Señor Jesús se amplían y se abren hacia el futuro. Ahora ruega por todos los que van a acoger y van a creer en Él, mediante la palabra de los discípulos. El campo es inmenso. Cuando el evangelista Juan escribe hacia fines del siglo I, esos que iban a creer son ya una realidad y formaban la comunidad cristiana del momento. La palabra de Dios será el instrumento para hacer nacer la fe. Hermanos, la fe que en el Evangelio según San Juan no es solo el seguimiento del Señor Jesús y el cumplimiento de sus mandamientos, sino la aceptación de que Él es el Mesías y el Hijo de Dios, según lo anuncia Juan capítulo 20. Este texto, hermano que me escuchas, es importante. Invita a reflexionar
sobre el valor y la grandeza del ministerio de la palabra. La palabra de Dios, que es espíritu y que es vida, según lo anuncia Juan capítulo 6, sirve para engendrar la fe, sirve para mantenerla, sirve para esclarecerla y profundizarla. Comunicar la palabra de Dios puede constituir el ideal de una vida, como lo anuncia Romanos capítulo 10. El objeto de la oración del Señor Jesús en favor de los creyentes es la unidad. El término neutro uno que el evangelista Juan ha utilizado no podía ser más expresivo. Era una unidad, o en esa unidad se verifica en dos dimensiones. Una horizontal, que todos sean uno, y otra vertical, que también ellos sean uno en nosotros. Yo en ellos y tú en mí, que sean consumados en uno. Hermanos, la unidad que debe haber entre los creyentes tiene como modelo la unidad que existe entre el Padre Celestial y el Señor Jesús, en virtud de la cual, donde está uno, está el otro. Dice, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que sean uno como nosotros uno. Hermanos, Cristo pide la unidad entre todos los que han de creer en Él a lo largo de los siglos. El primer fruto de la unidad de la iglesia será la fe de los hombres en Cristo y en su misión divina. El Señor concluye la oración pidiendo la bienaventuranza para todos los creyentes. El término que utiliza es quiero en vez de ruego. Expresa que esta petición es la más importante y que coincide con la voluntad del Padre Celestial, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, según lo anuncia 1 Timoteo, capítulo 2. Hermanos, el Hijo de Dios pide que los creyentes sean uno en el amor, para que puedan ser sus testigos ante el mundo. El pasaje es una acción de gracias por la obra que el Padre Celestial le ha dado el poder de realizar, y una intercesión por los creyentes que la continuarán después de él. Hermanos, esta oración es una Eucaristía cósmica como gratitud al Padre Celestial. El Hijo de Dios hace suya de la obra que Él ha cumplido, que continúa en el tiempo a través de sus creyentes, hasta llegar a todos, porque todos, mediante el testimonio del amor, serán atraídos hacia Él, según lo anuncia Juan, capítulo 12. El destino del mundo es la manifestación de la gloria, el amor del Padre Celestial y del Hijo de Dios, de un modo progresivo, pero inexorable, brillará en el corazón y en el rostro de cada creyente. El Señor Jesús da gracias por esos. También nosotros damos gracias, haciendo memoria de su glorificación. El hecho de que ya la comunidad de creyentes participe en la gloria no implica un triunfalismo mundano. Es el triunfo del amor, de un Dios que se hace siervo del creyente. Es
En el centro de la oración está el ser uno de los discípulos, presentes y futuros. Es el don del Hijo de Dios que nos hace hijos y creyentes. Mientras el Señor Jesús se va, los discípulos, en cambio, se quedan en el mundo, pero no son del mundo. Son propiedad de Dios, según lo anuncia Juan capítulo 6. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce como toda alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda hacer recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor.